¿Podrías mencionar quién sería tu premier en caso de que llegues a la presidencia? Me encantaría que una de las posibilidades fuera Lucho Carranza, ¿no? Estoy en contra del aborto en términos generales. El aborto terapéutico, como está legislado, tendría que mantenerse. Y estaría a favor del aborto en casos de violación de menores de edad. El APRA no está dispuesto a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo vemos eso como algo necesario, ¿no? ¿Tú crees que hay que legislar a favor de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú? Se necesita ello. Vamos a conversar ahora, Juan Diego, con el candidato presidencial del partido aprista, sí, el señor Enrique Valderrama, sí, que también ha dejado una excelente performance, y eso lo hemos resaltado sí, días anteriores. Así es, Grecia. Enrique Valderrama tuvo una participación que muchos lo han calificado como el vengador de Alan García. Ajá. Porque hace 10 años, recordarán por supuesto esta escena en la que tuvo el señor Fernando Olivera para con el expresidente Alan García. Y ahora el señor Valderrama pues tuvo directamente palabras contra el candidato de Frente Esperanza y se volvió ciertamente viral. Y una sensación en la juventud que parece que realmente se viene el renacer del APRA. Enrique Valderrama está con nosotros. Dios te bendiga, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en Betel como siempre. Dios los bendiga. Un poquito creo que con la voz agolpada por tanto mítines. Sí, ahora vienen siete más. Te han visto muchos, bueno, Álvaro Paz de la Barra como el Alan de Temu, y a ti como realmente el posible Alan García, malvados. el Alan García que realmente puede asumir el liderazgo porque has logrado unificar el APRA. Incluso las listas, Enrique, que se oponían a ti cuando tenías tú la disputa interna en la democracia que existió el 30 de noviembre pasado del 2025, hoy se ve un APRA que está activo, un APRA que está apoyándote, incluso que en su momento dijeron que no te iban a apoyar. Hoy están todos unidos. Creo que al menos, si es que no logras pasar la segunda vuelta, logras unificar al APRA. Bueno, he visto muchos mensajes, digamos, de satisfacción en el partido por la participación en los debates. Creo que hemos cumplido el objetivo. El primero era presentar algunas ideas fuerza, que habíamos algunas de ellas hablado aquí incluso. Y lo otro, marcar una línea política respecto a lo que no somos, ¿no? Y hemos planteado que no somos los mismos de siempre, los que han gobernado los últimos 15 años por lo menos. Y eso implicaba definitivamente también tener una cierta posición dura, digamos, con algunos, ¿no? Eso me llamó la atención, que utilizaste estratégicamente tiempo en ambas oportunidades para poder dirigirte en su momento a Mario Vizcarra, para que igualmente puedas tener tu participación ahora último con Fernando Olivera. Y Enrique, quiero apuntar algo que a mí me pareció cuestionable. Te intervinieron, los moderadores frenaron tu alocución contra Fernando Olivera, algo que hizo que reste tiempo porque estabas con 30 segundos y luego yo volteo a ver el conteo y estaba viéndolo allí en vivo juntamente aquí con el análisis y apareció nuevamente en 8 segundos. O sea, lo que te intervinieron, en este caso Pedro Tenorio, te terminó jugando en contra. ¿Cómo viste ese detalle en particular? Bueno, no vi algo así en los debates en los días anteriores, ¿no? Claro, efectivamente. Creo que el señor Popper Olivera se despachó contra dos candidatos y en ningún momento lo interrumpieron. Y creo que el día siguiente, o sea, el martes, y creo que ayer también, tampoco interrumpieron a nadie, ¿no? Quizás pues fue una reacción inmediata de los moderadores en el primer día. Recuerda que no eran los mismos de los 3 primeros días. En todo caso fue tiempo suficiente como para dejar clara la posición, ¿no? Más tiempo ya creo que hubiera sido ya un abuso, ¿no? Ahora, esa idea tuya de manejar bien tus tiempos y de quedarte con los últimos minutos o segundos para poder rematar y ya no tener que escuchar las réplicas de tus contrincantes, se ayudó mucho porque, como dice esta frase, el que termina de hablar al último es el que muchas veces gana, ¿no? El que tiene la última palabra. Sin embargo, ya en la segunda fecha del debate en la que te tocó participar, y la última, por supuesto, participaste junto con Alex González, ¿correcto? Y él no dejó que tú terminaras con el tiempo, por lo menos, ¿no? Aseguró su último minuto. Pero le quedaba a Carlos Spa 3 segundos. Pero esos 3 segundos de Carlos Spa le ayudó mucho a poder golpear a González. Y parece que hubo una alianza intrínseca, a lo mejor, no planeada, por supuesto, entre Spa y tu persona. Mira, yo respeto mucho a Carlos Spa, intelectualmente siempre lo he respetado. No lo conozco de nada. Escribió un
un texto sobre Aya de la Torre, que sí he leído, me parece que es sobre China, pero en un concurso de ensayos sobre Aya de la Torre. Y yo imagino que en ese momento, que era un tema sobre lo económico, no teniendo yo diferencias políticas claras, digamos, con el señor Spahn y con el señor González, yo tomé la decisión en ese bloque de no marcar una posición confrontacional. El señor González prefirió hacerlo él sí. Respeto su estrategia, pero fue gracioso porque quiso quedarse con la última palabra y los 3 segundos de Spahn lo fulminaron, ¿no? Sí, evidentemente. Tremendo. Ahora, tu performance ha sido muy buena, ha sido aplaudida por diferentes personas, inclusive que opinan lo contrario a ti o al partido, pero analicemos un poquito las propuestas como tal. Tú siempre nos has mencionado acerca de este shock legislativo con respecto a materia de inseguridad ciudadana. En un eventual gobierno tuyo, ¿qué es lo primero que harías en los 10 primeros días de gobierno? Definitivamente presentar un paquete normativo en el cual nos permita avanzar con el tema del shock de seguridad. Vamos a tener que plantear algunas ideas fuerzas sobre la reforma de la policía. Eso va a ser fundamental. Vamos a tener que plantear algún ajustes normativos para que las Fuerzas Armadas puedan participar más en el control de las fronteras. Vamos a tener que plantear una reforma normativa para que podamos hacer penales en circunstancias mixtas, digamos, es decir, con participación privada. Todo eso tienen que ser modificatorias normativas y ese paquete lo vamos a presentar no en los siguientes 10 días, sino el 28 de julio. Esa es mi idea, que lleguemos con 2 grandes paquetes, uno de inseguridad ciudadana y el otro de formalización de minera, que es fundamental. Nosotros estamos, creo abiertamente, y lo he dicho siempre, en contra de la ampliación del Reinfo, y eso para mí no es negociable, ¿no? Pero sí creo en abrir una posibilidad a que aquellos que sí quieran formalizarse lo hagan, pero persiguiendo la minería ilegal, ¿no? ¿Podrías mencionar quién sería tu premier en caso de que llegues a la presidencia? Mira, yo creo que es un poco aventurado decir eso. Ya pues, Enrique, suelta un nombre, Enrique. Tú ya lo tienes previsto, o sea, no es que no lo tengas. Yo creo que se abre ahí pues un abanico de posibilidades, ¿no? Habría que evaluar, pero por ejemplo, me encantaría que una de las posibilidades fuera Lucho Carranza, ¿no? Es decir, creo que hace falta una reactivación económica muy grande, pero no solamente a nivel de MEF, sino incluso el que pueda marcar algunas de las líneas del gobierno respecto a nuestra propuesta. Además que, por cierto, las propuestas económicas, algunas de ellas que hemos conversado acá, muchas las hemos terminado de perfilar con él, ¿no? Que nos ha asesorado. No digo que sea parte del equipo, pero sí nos ha asesorado, nos ha recibido muchas veces. Hemos conversado, lo que es puesto en los debates también, el Programa Nacional de Crédito, etcétera. Eso es conversado con él, ¿no? ¿Y qué tal Mónica Yaya? Tú has hablado mucho de ella porque ha sido directora del Organismo Supervisor de Control del Estado, la OCE, y creo que tiene todas las herramientas y todo el perfil para poder dar lucha contra la corrupción internamente allí. Y claro, se lo dijo directamente en un debate, me acuerdo, a Indira Wilca, en la que le señaló todos los anticuchos a Alfonso López Chau, ¿no? Que se llena la boca de decir que es un candidato, que es muy intelectual, pero ahora cada vez se va conociendo más de su pasado. Yo no lo veo por su participación en los debates, tampoco lo he visto muy intelectual, que digamos. Sí, pues. No alguien que ha sido rector de la UNI, pues debería ser solvente, ¿no? Y la participación de la compañera Mónica va a ser fundamental en el eventual gobierno del partido, definitivamente. Yo creo que ella podría ocupar tranquilamente alguna cartera, sin duda, ¿no? Obviamente. De repente, de la mujer. Yo la vería bastante también en justicia. Justicia, claro, por el perfil de abogada que tiene. Bueno, algo que también nos llamó la atención cuando la tuvimos aquí a Mónica Yaya, Enrique, fue su posición en cuanto al aborto. Ella dijo que en esos casos no le gusta ser ni fría ni caliente, ni blanco ni gris. Nos quiso tilar hasta de fanáticos por defender justamente el tema de la vida. No vi esa entrevista. Te vamos a pasar para ti, Enrique, somos fanáticos nosotros. Tiene su posición, yo no los catalogaría de esa manera, de ninguna forma. Yo tengo la mía, la he expuesto aquí también, con total claridad, yo no vengo a mentir. Recuérdanosla, por favor. Bueno, sobre el tema en concreto del aborto, sí. Hablamos de que estoy en contra del aborto en términos generales. El aborto terapéutico, como está legislado, tendría que mantenerse, y estaría a favor del aborto en casos de violación de menores de edad. Esa es mi posición en cada uno de los
de las circunstancias, digamos, ¿no? Enrique Valderrama entonces estaría a favor de el aborto en casos de violación a menores. A menores. Solamente de menores, sí. edad. Ahora, alguien que también ha sido muy colaborador en tu campaña de renovación dentro del APRA ha sido Luis Pacheco Mandujano. Claro, gran amigo mío. Y él es abiertamente pues un conservador, defensor de la vida y opositor a todo tipo de aborto en todas sus causales. Entiendo. Hay una, a ver, digamos, es perfecto. Hay una tradición histórica en el partido, en el APRA, que los temas aborto, los temas liberales que se podrían llamar, ¿no? Matrimonio igualitario, legalización de las drogas, eutanasia, ese paquete, haya siempre, históricamente lo han catalogado como temas de conciencia. Tú sabes que el APRA tiene una disciplina férrea, sobre todo en cuanto a la votación parlamentaria. Es más, claro, cuando la única vez creo que los últimos 40 años que hemos votado de manera diferenciada fue un escándalo nacional, no sé si se acuerdan, en la vacancia de Kuczynski. Pero digamos, fue tan raro que el APRA vote dividido que hasta fue noticia. Pero en general el APRA siempre vota en bloque, siempre es la tradición. Salvo en estos 4 temas de conciencia. Históricamente el partido, en estos 4 temas, ha dicho cada uno vote de acuerdo a su libre conciencia, ¿no? En ese caso, claro, el compañero Pacheco, en una eventual discusión legislativa, votará en la forma como se ha expresado, que yo la respeto, además le tengo mucho aprecio. Ok, ¿no? bien. Enrique, de la misma forma, se tuvo la oportunidad de escuchar tus propuestas de reducción del presupuesto para el Congreso de la República, algo que ya nos habías mencionado igualmente, pero un tema que preocupa cuando la gente escucha es sobre el personal. ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja años allí, que ya ahora incluso han sido reconocidos con la ley CAS, que les va a dar gratificación, entre otros beneficios? ¿Qué va a pasar con ellos cuando vean esta reducción del presupuesto para el Congreso? Ahora que van a haber incluso 2 cámaras, diputados y senadores. ¿Va a haber gente desempleada en el Congreso, Enrique? Yo he propuesto una política de eficiencia del Estado, en donde incluso puede haber fusión de ministerios. He planteado concretamente el Ministerio de Infraestructura, o sea, la fusión del MTC con vivienda. He planteado para la política social hacerla como era antes, es decir, Ministerio de la Mujer con la inclusión social nuevamente. En fin. Pero he dicho con claridad que eso no va a implicar una política de despidos, reasignación de funciones, etcétera, sí, pero de despidos no. El APRA no está en eso y tampoco está con los cantos de sirena de ciertos sectores de derecha que creen que para ser eficiente el Estado tienes que venderlo todo, ¿no? O sea, hay que privatizar Salud, Sedapal, Petroperú, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Durante el gobierno del APRA hicimos eficientes estas instituciones, no las vendimos. O sea, ningún porcentaje de privatización para Petroperú. Eso es otra cosa. Gestión privada, naturalmente, podría hacer más eficientes las cosas. Pero eso es una cosa diferente a decir voy a venderla por partes, que era lo que quería hacer Gerí. Y era tan inviable que hasta su propia proinversión le dijo, oye, no es una privatización, es una reorganización, en todo caso, lo que se puede hacer. Creo que va por ahí el tema, ¿no? Pero no habría una política de despidos de ninguna manera. Ahora, Enrique, ¿cuál es tu postura con respecto a este régimen CAS que permite ahora que los trabajadores de este régimen puedan acceder a gratificaciones y CTS? Porque muchas de las propuestas y la crítica que nosotros hemos dado desde Betel a los candidatos es que proponen propuestas netamente estatistas que buscan robustecer la labor o la función del Estado, más no las libertades económicas, más no la inversión, más no la generación de riquezas. ¿Cuál es tu postura al respecto de esta ley, por ejemplo? Hay varias cosas. Mira, yo creo que el país necesita crecer más, recaudar más, necesita abrir la economía, traer capitales, etc., el crecimiento, todos los sectores económicos grandes. Pero a la vez necesita hacer justicia social en determinadas cosas, porque nosotros tenemos ya determinadas espaldas y determinado crecimiento que va a permitir, digamos, redistribuir un poco. En esa medida creo que hay que atender, por ejemplo, parte o avanzar en parte de la atención de la deuda social del magisterio, por ejemplo. Como he mencionado en el debate también, que hay que ir a, digamos, una profundización o del CAS con derechos, ¿no? O en todo caso, de la eliminación del CAS para pasar a otro esquema, ¿no? Entonces, ¿no estarías a favor de esta legislación o cuál sería tu postura como tal? No, creo que deberían tener más derechos. Deberían tener más derechos, pero eso genera un gasto público enorme para la caja del Estado como tal. Mira, mientras tú crezcas más y recaudes mejor, yo creo que hay cosas que se pueden atender. Y creo que el asunto laboral es algo importante en el país. Eso no quiere decir una política desordenada. Creo que hoy día se gasta muchísimo
en un montón de cosas, como las joyerías del Congreso, por ejemplo, o las consultorías que se hacen a determinados ministerios o sectores, que podrían muy bien reducirse y más bien plasmarse alrededor de una política laboral mucho más, digamos, justa. Y no solamente en el ámbito público, sino también en el esquema privado. Voy a ponerte solamente un ejemplo. La contratación respecto a personas con discapacidad se supone que es 3% en los privados y 5% en el Estado. Ni los privados ni el Estado lo cumple. Y es una de las cosas que estoy poniendo sobre la mesa. Hay que cumplir ese tipo de cosas, ¿no? Eso no significa un desorden. Yo más bien estaría más alerta con la política de endeudamiento, ¿no? Que sí se ha sido eso bastante fuerte de Kuczynski en adelante. Eso habría que reducir, por ejemplo, ¿no? Ahora, Enrique, cuando tú mencionaste la palabra redistribución, ¿a qué te refieres? ¿A una redistribución de la riqueza? ¿El APRA busca que se redistribuya la riqueza en todo el Perú? Digamos, me parece que con determinadas actividades que generan riqueza, hay que buscar la manera como esa riqueza también llegue realmente a la gente que está en las áreas de influencia. Te pongo un ejemplo clásico. A ver. Una actividad minera grande, minería moderna, ¿no? No estamos hablando de lo informal o lo ilegal, minería moderna. Tienen 30 años en determinadas zonas y las comunidades que están más o menos cerca o en el área de influencia siguen igual de pobres. ¿Culpa de la mina? No. ¿Culpa de quién? Del Estado. Del Estado, porque el Estado a través de sus gobiernos subnacionales no realizan obras. Eso termina en el canon a las regiones, a los distritos y al final el ciudadano queda en nada. Por eso estamos planteando una redistribución del canon comunal, como alguna vez se planteó, pero a la vez un 15 o 20% de ese canon reconfigurado, estamos planteando que sea asignación directa de dinero a la gente. Ya, pero mientras el Estado se ocupa más en redistribuir la riqueza, los pobladores, los ciudadanos no generan riqueza. Y ahí el problema, que el Estado está más concentrado en que esta riqueza supuestamente se redistribuya, algo en lo cual yo no comparto, en vez de generar más riqueza, porque lo que se quiere es que el pobre genere riqueza y que el rico siga generando riqueza. No tiene ningún problema, no creo que el problema de los pobres no es la riqueza, ni el rico. Aquí no le estamos quitando a los ricos, le estamos quitando al Estado, porque el canon reconfigurado no es que van a pagar más canon, es que ese canon que pagan se va a reconfigurar y vamos a quitarle más bien a los gobiernos locales dinero que utilizan usualmente para la corrupción o la frivolidad y vamos a inyectarlo directamente en la gente. Podemos poner algunos candados, me parece correcto lo que estás diciendo. Por ejemplo, que este dinero no sea entregado en 2 o 3 partes al año y que tenga que estar orientado mínimamente a proyectos productivos o en todo caso a inversión en educación y salud, por ejemplo. Pero creo que hay que hacer participar a la gente de esa riqueza que se genera ahí y que lamentablemente los burócratas se la quedan. Yo prefiero que la gente pueda dinamizar la economía en ese sentido. Además, para apoyar la producción popular, justamente estamos pensando en este sistema de garantías para aplicación de crédito a las MIPES para que produzcan mejor, a los pescadores artesanales para que hagan acuicultura, a los transportistas para que hagan renovación de flotas. O sea, nuestro plan no está enfocado en programas sociales, sino en producción. Pero lógicamente para la producción necesitas algún tipo de impulso. Eso ha pasado en todo el mundo, pasa en Estados Unidos, en fin. Y ese impulso hoy día no existe. Y creo que eso hay que darlo. Ahora, antes de plantear la siguiente pregunta, me gustaría indicar que estamos con las líneas abiertas. Eso quiere decir que los radioescuchas, que en estos momentos están conectados con la señal de Betel Radio, pueden llamar a los siguientes números: 01613-1701 y 01613-1709 para que puedan hacer sus preguntas al candidato directamente. A lo mejor escuchamos el debate y decimos, oye, pero no me convence tal propuesta, o cómo lo va a hacer. Bueno, aquí en Betel Radio tienen la oportunidad de llamar y hacer la pregunta directa, específica a Enrique Valderrama, candidato presidencial del APRA. Bien, vamos a continuar entonces con esta pregunta con respecto a obras por impuestos. ¿Crees que fortalecer las obras por impuestos en las municipalidades, en localidades muy alejadas, a lo mejor de la capital o de zonas urbanas, puede ayudar a que el Estado rompa esta masa burocrática en la que no hace pero tampoco deshace? Va en la misma lógica que te digo. Creo que mientras podamos promover ese tipo de iniciativas va a ser muy bueno, porque así de una u otra manera beneficiamos a la gente en las áreas donde se produce riqueza y hacemos que de una u otra manera los privados se involucren también de una u otra manera con generar este espacio de bienestar. Creo que es estupendo, ¿no?
Sí, me gusta mucho el mecanismo. Enrique Valderrama, algo que te ha caracterizado es haber recorrido diferentes partes del Perú. Yo te escucho decir hasta 195 provincias, No, ¿es así? 96 provincias. 96. Casi 100, por eso te... Ok, de casi 100 acuerdo. he dicho, entonces por eso sí. Listo, entonces, casi 100 ciudades recorridas por Enrique Valderrama que muchas veces las hiciste desde el anonimato, o sea, sin buscar tanta pantalla, sin anunciar que ibas a ser candidato del APRA, incluso nos acompañaste en diferentes oportunidades aquí como analista político para poder contar justamente tu apreciación de lo que se vive en la interna. Tenemos una llamada desde Huancayo, desde el centro del país. Luis nos escucha en este momento. Dios te bendiga, Luis. Adelante tu consulta para el candidato Enrique Valderrama. Muy buenos días, muchas gracias. Un cordial saludo a tu entrevistado. Sabe que las leyes que han aprobado el Congreso de Exoneraciones Tributarias están generando más de 20.000 millones de dólares anuales que deja de percibir el Estado. ¿Cuál va a ser el procedimiento optar de llegar al gobierno? Muchas gracias, muy amable. Excelente, muchísimas gracias, Luis, desde Huancayo. Enrique Valderrama. Se refiere al tema de agroindustrial. Yo sí voy a poner en debate definitivamente un mayor aporte del sector agroindustrial. Creo que es algo que es bastante lógico. Alan García puso en debate la necesidad de un aporte mayor del esquema minero en el 2006. Al final se logró. Algunos, digamos, pesimistas lo llamaron el óvulo, ¿no? Pero fue un aporte importante que no existía antes. Voy a poner en debate que se pueda haber un aporte mayor del sector agroindustrial, pero sobre todo un incremento en las condiciones laborales, eso para los trabajadores de la agroexportación, eso va a ser importante, ¿no? No tengo claro exactamente cuál fue la gestión específica de Alan García en esta materia en el segundo 2006, gobierno. ¿En qué materia? Lo que acabo de referir. Sí. Ya, en el 2006 él pone sobre la mesa la necesidad de que el sector de la gran minería moderna pueda aportarle más al país. Lo plantea de esa forma. Se abrieron varias posibilidades dentro de esa prédica. Llegó al gobierno y hicieron un aporte voluntario, porque evidentemente el precio de los metales estaba subiendo. Curiosamente, hoy día el precio de los metales es 3 o 4 veces más de lo que fue en ese momento. Creo que es importante. Y el sector agroexportador, eso es a lo que me refiero ahora, está creciendo muchísimo también. Y creo que hay que permitir que siga creciendo, hay que impulsar. Yo he dicho de 250.000 a 500.000 hectáreas. Pero sí podríamos entrar en una discusión con el sector agroindustrial de la posibilidad de un aporte, digamos, adicional al Estado. Creo que eso, no sería eso pues un sacrilegio, ¿no? Bien, tenemos otra llamada. Acá es es que abrimos líneas, las llamadas entran y eso es algo muy bueno. Guillermo desde La Molina. Muy buenos días, Dios te bendiga, Guillermo. Buenos días, gracias por la oportunidad. Y la pregunta dirigida al candidato. ¿Qué modificaciones haría en su gobierno respecto a la norma actual de obras por impuestos, dado que actualmente está configurada solamente para favorecer a las grandes empresas, en razón de que el volumen de los impuestos que estarían dedicados a estas obras son altos y las MIPES y las pequeñas no tienen oportunidad para entrar en esta normatividad? Muchas gracias. Excelente, Guillermo. Justo dimos un pequeño de adelanto a lo mejor sobre ese tema, pero me parece muy interesante su propuesta, o su pregunta. Sí, perdón. absolutamente, Adelante, estoy Enrique. totalmente de acuerdo. Estoy en esa misma línea. No hubo momento para comentarlo justo cuando hemos hablado de esto. Pero creo que ese ejemplo, iba a decir justo, se tiene que expandir. Se tiene que expandir en cuanto a la naturaleza del aporte y también el tamaño del aporte. La naturaleza me refiero no solamente a obras, pueden ser servicios, pueden ser planillas, pueden ser becas por impuestos, etcétera. Y el tamaño, no solamente grandes, sino también pequeñas, para facilitar que las MIPES o la mediana y pequeña empresa pueda también generar este espacio. Yo sí creo que hay que ir a una profundización de eso, ¿no? Bien. Absolutamente. Tenemos otra llamada telefónica, me indica la producción. Estamos San Juan. con Muy bien, Betty. muy bien. Betty desde San Juan del Lurigancho. Dios te bendiga, Betty. Muy buenos días. Bendiciones. Candidato Valderrama, mi pregunta es en cuanto qué va a hacer el partido si llegara al gobierno en cuanto al pacto de San José. Ajá. Bien. Salir o no de la Salir o no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, Betty. A ver. Bueno, yo creo que necesitamos dar un gesto potente respecto a sancionar a los malvados, ¿no? Sobre todo los que se coluden con las bandas criminales.
Ahí se abren dos posibilidades, hablar de la pena de muerte y hablar de la cadena perpetua. Yo he optado por la cadena perpetua, porque creo que es algo que no necesita mucho tiempo, uno, y dos, va con la tradición, digamos, democrática del partido, mucho más de respeto, o en todo caso de entendimiento de la necesidad de que haya un sistema interamericano de derechos humanos. Entiendo que el Perú debería liderar una reforma de ese sistema que hoy día no sirve de tanto, pero principistamente no estaríamos a favor de eso, además que tomaría más tiempo, ¿no? No lo veo ni siquiera práctico. Entonces, el APRA no está dispuesto a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo vemos eso como algo necesario, ¿no? Y en cuanto a la rigurosidad, por ejemplo, para poner mano dura, como señalan algunos, por ejemplo, Keiko Fujimori piensa salir de la Corte, pero no para ejecutar la pena de muerte, sino también para aplicar jueces sin rostro. ¿Esa medida cómo la evalúas? No necesariamente se tendría que salir de la Corte, podríamos crear un régimen de excepción distinto donde podríamos incluir esa posibilidad, ¿no? Pero yo no descartaría que eso pueda ser implementado. Porque mira, la primera persona que habló de jueces sin rostro en el Perú, ¿sabes quién fue? Alan García, 1989. Solamente que él no lo pudo llevar a cabo, porque además era un gobierno democrático, hubiera tomado tiempo, en fin. Fujimori llegó, evidentemente hizo lo que quiso, ¿no? Por lo tanto lo aplicó. Yo no lo descartaría, no lo descartaría. Ahora, Enrique... Pero para eso tampoco se necesitaría salir necesariamente de la Corte. Tú has señalado querer ser el primer presidente millennial del Perú y la juventud te coloca en un símil a Nayib Bukele, que también por su juventud ganó bastante notoriedad, tiene también una retórica bastante interesante, pero justamente lo que ha generado bastante revuelo en Nayib Bukele es que salió de la Corte Interamericana para ejecutar justamente las políticas contra la inseguridad ciudadana. ¿No crees que eso ayudaría también a tu imagen como tal, como político joven? Mira, yo no... Lo que pasa es que hay, digamos, cuestiones principistas en las cuales nuestra tradición nos impone no cruzar, ¿no? Okay. Sí. Recuerda tú que históricamente el caso de Eda de la Torre es un caso de estudio por el tema del asilo. Y eso fue una conquista en una sede supranacional. Claro. Entonces tenemos esa tradición, ¿no? Tampoco diría que es absolutamente descartable, pero no es una prioridad, no lo haría. No, yo creo que en un mes podemos, no en un mes, pero en pocos meses podemos implementar la cadena perpetua, que es bastante duro, sin llegar al tema de la pena de muerte, ¿no? Además, sin una reforma del sistema de justicia adecuada, es bien complicado poner en las manos de determinados jueces el eliminar a una persona, ¿no? Me parece que eso es complicado. Ojo, no estoy en contra yo de la pena de muerte en términos principistas, ¿ah? O sea, yo creo que es una reforma que se podría hacer con el tiempo. Sí creo que podría darse, pero no en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Bien, Peter Enrique. Ahora nos llama Pedro del centro de Lima. Dios te bendiga, Pedro, te escuchamos. Aló, buenos días. Primero agradecer brevemente a la Radio Betel, que cumple una gran función de difusión en base a la verdad y a la moral, que es lo que le falta al Perú. Mis felicitaciones a la señorita Grecia y a tu compañero, que hacen un buen trabajo. Muchas para gracias. Ser tan jóvenes, ya tan jóvenes. Y la esperanza no está perdida. Con esto voy a terminar, porque este señor que se ha presentado en el debate, Valderrama, yo no lo conocía, pero me hace pensar que todavía hay esperanza en la juventud peruana, porque ya los peruanos en general, toda la gente con la que converso se quiere ir del Perú. Entonces, con este señor joven, Valderrama, candidato, ya que no le llegan a los talones ni Popper Olivera, ni el otro, ninguno, no le llegan a los talones, ¿ah? Porque el señor ha demostrado, para esto de la política en el Perú, no solo hay que tener conocimientos, y él los tiene, sino hay que tener valentía, coraje, carácter, y él cumple con esto. Así que la verdad, yo ya no me voy del país. Ajá. Porque no todo es generación Z, hay una generación de jóvenes como este señor Valderrama, a quien no lo voy a felicitar, sino lo voy a reconocer en base a un ejemplo. Mire, y con esto voy a terminar. Para todos los que escuchan, ya tanto se habla de que el distrito de San Juan del Lurigancho lo van a convertir en provincia, son más de 1,5 millones, creo, de habitantes, ya, pero sin embargo, fíjense, el joven Alan García en su primer gobierno cometió errores, pero no lo dejaron terminar el tren eléctrico, así como le está sucediendo ahora a Rafael, el candidato Porqui, no lo dejan.
Entonces a él no lo dejaron, pero él volvió después de 20 años y en su segundo gobierno terminó el tren eléctrico favoreciendo, entre otros, al distrito de San Juan del Lurigancho. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que hay que tener bien claros los objetivos. Bien. Y ojo, cuando se presentó por segunda vez el 2016 o tercera, el señor García recibió una pobrísima votación en San Juan del Lurigancho. Ya, creo que no llegó al 0.5% en San Juan del Lurigancho. Bien, Pedro, ¿Ya? muchísimas gracias. Pedro, sí, por el tiempo tenemos que allí recortar la pregunta, pero has escuchado, Enrique, has convencido a un ciudadano de la capital que pensaba irse del país, pero bueno, ha encontrado un poco de coherencia en tus propuestas. ¿Qué poder decirle al joven o al señor que nos ha llamado ahora? Muy agradecido porque haya podido escuchar sin prejuicios, porque ese es el gran problema que a veces tenemos, sobre todo los partidos históricos, ¿no? La gente incluso ya no nos quiere escuchar solamente porque venimos de un partido histórico. Y yo creo que más bien al Perú lo que le hace falta es fortalecer los proyectos históricos. Es una pena tremenda que no esté, por ejemplo, Acción Popular en la contienda. Creo que lo hubiera hecho muy bien. Bueno, está el APRA, y yo lo saludo afectuosamente y le digo que el tren eléctrico o el metro de Lima en el tercer gobierno del APRA, la línea 1 va a llegar hasta Jicamarca. Wow. Bien. Ahora, Vamos Enrique, a ver, a mí me pues. parece muy interesante que tú seas congruente con tus principios y en base a ello des tus propuestas, ¿no? Y no te estés inclinando simplemente, por ejemplo, al pensamiento o a las posturas que tenemos nosotros porque te conviene, claro, porque venir a decir que tú eres a lo mejor pro vida, ¿no? Bajo cualquier causal, te va a ayudar a generar adeptos, pero estarías tú yendo en contra de tus propios principios. Pero ahora, con respecto al matrimonio civil de personas del mismo sexo, me gustaría también conocer tu postura con ello. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? El matrimonio igualitario en contra. Estoy en la tradición parlamentaria aprista que hablaba de la unión civil, ¿no? Unión civil sí, matrimonio no. No. Unión civil de personas del mismo sexo, por lo menos Enrique Valderrama está a favor. Sí, creo que hay temas patrimoniales y de régimen de visitas en caso de enfermedad, etcétera, que no me parecen bastante humanas verlas, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay que legislar a favor de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú? ¿Se necesita ello? Yo creo que el tema de la unión civil poco a poco se va a volver más o menos consensual porque están estos temas que repito patrimoniales y están estos temas que tienen que ver con la herencia o tienen que ver con el régimen de visitas en caso, por ejemplo, de enfermedad. Creo que eso poco a poco va a ser un sentido común, más o menos, ¿no? Pero más allá de volverse algo que puede ser consensuado o, como tú dices, algo que se puede volver común, o sea, que se puede normalizar, vayamos al hecho de si realmente responde a una necesidad por parte de la ciudadanía y también si calza con los principios de cada una de esas instituciones. Ahora, otra pregunta muy cortita. Por sí, eso justamente adelante. estoy en contra del matrimonio. Ajá. Creo que el matrimonio tiene una connotación distinta. Es más, yo soy profundamente católico. Si fuera por mí, yo aislaría el matrimonio y lo pondría en una esfera religiosa únicamente, ¿no? Que creo que eso es lo que correspondería, ¿no? Bueno, Creo aunque que las la fees unión tienen- civil tiene el mismo fin que el matrimonio, simplemente lo único que se cambia es el nombre y los mismos promotores de esta ley lo que dicen es no le ponemos matrimonio para que los conservadores no se asusten, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, o sea, están Hay buscando hay otras hacer ingresar perspectivas, una ¿no? ideología Mira, de por medio. hasta la gente que está en la lógica, digamos, más conservadora, estaban a favor de algo que llamaban la unión patrimonial, que es básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente que una cosa es más fácil, digamos, de procesar, imagino, por determinados grupos, pero ese es el espíritu, ¿no? Creo que los temas patrimoniales pueden llegar a ser injustos si es que no hay un marco mínimo. Ahora, algunos dicen, en todo caso, hagamos una institución que no sea específicamente para eso, sino que podamos hacerlo entre incluso amigos o familiares. Para Pues, ello. Tenemos ahí Bien, nuestras Enrique. diferencias, pero lamentablemente nos ha ganado el tiempo, Enrique, porque si no daríamos más con ese tiempo. Yo sí creo que hay diferencias sí. entre el patrimonial y el civil. Bueno, pero otro día lo discutimos por con gusto. supuesto, estamos aquí abiertos y somos un medio democrático, las diferencias se pueden discutir con total respeto. Por favor, mirando a la cámara, un mensaje para el elector peruano que nos está escuchando en 30 segundos. Bueno, sobre todo me refiero a la gente joven.
la garantía de que podamos tener un país en donde 3 de cada 4 jóvenes no quieren irse del Perú es que pueda gobernar una persona que los entienda. Y creo que el único candidato que está generacionalmente cerca a ustedes y que tiene un plan de acción concreto en cuanto a becas, en cuanto a primer empleo, en cuanto a industrialización del país con tecnología, es el candidato del APRE, Enrique Valderrama, además un candidato joven también. Apuesten por el cambio. Muchísimas gracias, Enrique, por estar con Gracias, nosotros. Enrique, Muy por amable. habernos acompañado. Esta mañana.